y está basado en la experiencia de Ricardo Núñez, que es abogado y filósofo, y también es delegado de la CEPA en Brasil. Así que esa es la clase de hoy, ¿verdad? Eh, Mira a ver, Khalil, ¿qué pasa? Ok, dice, cuando uno se pregunta, ¿verdad? ¿A qué vinimos? ¿Por qué reencarnamos? Y parte de nuestro proceso de transformación es elevar nuestro nivel de conciencia, que no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay muchos prejuicios que han sido inculcados por diferentes medios. Si la televisión, la radio, la religión lamentablemente propicia a que uno tenga muchos miedos, muchas frustraciones y no consigue explicación. Pues cuando nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, empezamos a hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿de qué forma nosotros espiritistas y el espiritismo podemos contribuir para el avenimiento de un mundo mejor, ¿verdad? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué cosa está en nuestras manos para hacer nuestro entorno mejor? Tal vez en nuestra posición no podemos hacer nada contra lo que está ocurriendo en Gaza o lo que está ocurriendo ahí en Ucrania, ¿verdad? Cada lugar tiene sus propias luchas y cada lugar tiene sus propias experiencias de vida, muchas veces dolorosas. Pues vamos a bregar con lo que está en nuestro entorno, que es nuestro ambiente, nuestra familia, nuestros amigos, ¿verdad? ¿Cómo podemos colaborar para el surgimiento de una sociedad más justa, más fraterna y más feliz? Y reconociendo que el ser humano no sabe lo que es la justicia. ¿Por qué? Pues si tú miras las noticias, cada vez que ocurre un asesinato o una desgracia, la gente pide justicia. Y a mi mente viene, ¿no estará ocurriendo la justicia divina allí, donde te están haciendo vivir la misma experiencia dolorosa que tú provocaste en otros? No sabemos, porque no sabemos la historia, ¿verdad? La filosofía social espiritista nos enseña a no ser ajenos en relación a los problemas sociales, más aún que estamos inmersos en ellos. Somos parte del problema, ¿verdad? El pensamiento espiritista nos alerta de que somos responsables por lo que hay de bueno y de ruin en nuestra existencia individual y social. No sé si se ha hecho la pregunta, ¿por qué nos tocó, de todos los países del mundo, de todos los lugares del mundo, por qué nos tocó reencarnar en este lugar? Y habrá otra gente que viene a Puerto Rico y se enamora de Puerto Rico, como Tony Croato, ¿verdad? O sea, como que viene de otros países y encontró este terruño y se enamoró de él y lo llamaba patria. ¿Por qué? ¿Verdad? Así que la palabra y lo más importante, somos responsables y posiblemente tú digas, yo no soy responsable de lo que está pasando en X o Y familia donde este padre viola a su hija, ¿verdad? Pero como colectivo, todos hemos tenido experiencias similares y tal vez hemos mirado para el lado y como que esto no es conmigo, yo sigo mi vida. Así que las experiencias no solamente son individuales, sino también son grupales. Y en eso estamos, ¿verdad? Podemos actuar en instituciones de caridad, en partidos políticos, en organizaciones no gubernamentales, en nuestros centros espíritas y podemos ser diferentes en nuestras profesiones. Por ejemplo, yo maestra, sabemos que hay maestros y hay maestros. Hay maestros que dan el todo por el todo, aunque no tengan ni siquiera los materiales para poder trabajar. Y tú dices, ¿cómo lo hace? Pues tiene amor por su profesión. Hay abogados y hay abogados. Hay políticos y hay políticos, aunque tú digas que todos los políticos son lo mismo, ¿verdad? Así que hay médicos, sí hay médicos. Hay gente que no trabaja solo por un sueldo, sino que va más allá aportando a la sociedad.
En la práctica, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Verdad? Con el fin de la búsqueda de un mundo mejor, podemos adoptar estos principios para que ocurran transformaciones positivas en la vida colectiva y en la mentalidad de los habitantes de este planeta Tierra. Y a cada uno de nosotros nos corresponde ser el modelaje. Por ejemplo, ¿sabe que no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial hay un problema con relación a la basura, a los desperdicios sólidos? Y nos enfrascamos a veces en unas situaciones y no llegamos al problema, que es cómo yo, ser humano, puedo dejar de producir tanta basura en mi hogar, ¿verdad? Y hay mecanismos para poder trabajar con eso. Entonces, algo sencillo que uno le puede enseñar a los niños es que celebramos un cumpleaños. ¿Cómo cada niño lleva su propio vaso, su propia cuchara, su propio platito? Y si es posible que al finalizar la fiesta se lave y se reuse, ¿verdad? Yo he tratado de implantar eso en las actividades que hago con el grupo de la playa. Y mucha gente coopera, ok, para generar menos basura posible. Siempre hay alguien que dice, no, no te preocupes por eso, si yo traigo los platos, las servilletas, las cucharas, yo, pero si no estás resolviendo el problema, porque el problema es no generar más basura de la cuenta, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros, en la medida que va adquiriendo conocimiento, se lo va a transmitir a las futuras generaciones, que eso es lo importante. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de Puerto Rico? Cuando tú te transformas, vas transformando el núcleo familiar, vas transformando la sociedad y eventualmente llegará a algún punto en nuestra sociedad como, ¿verdad? Como país. Primer principio, a través de una postura humanista, en la cual el ser humano es el fin y no el medio para alcanzar cualquier objetivo. Todos nosotros, seres humanos, vemos al resto de las personas como también seres humanos. No estamos hablando de que quién es más poderoso, si los blancos o los negros o las mujeres o los hombres, que se ha convertido realmente en una lucha terrible, porque yo como mujer para sobresalir no tengo que pisotear a los hombres como tal. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. O sea, yo como mujer quiero derechos, pero pisoteo y hago lo mismo que hicieron con las mujeres. Y esa postura yo entiendo que no es la correcta, ¿verdad? Este humanismo implica una conciencia y actuación, o sea, lo entendí, lo incorporé a mi vida y lo actúo pacíficamente. Fíjate que se habla de la paz mundial, pero se educa con competencia. Ve a las escuelas. ¿Quién sacó 100 o quién sacó un 10? Es competencia. Entonces, se ha perdido el gusto por aprender mismo, ¿verdad? Por saber cosas y se inculca a los nenes que hay que sacar buenas notas, pero es por el premio. ¿Qué premio me vas a dar? Yo saqué todas, ¿qué premio tú me vas a dar? Y no se ve por el gusto de aprender. Así que hay que educar para la paz, pero también hay que modelar para la paz, ¿verdad? Si tú, eh, como dice mucha gente, una nalgada a tiempo no hace daño, sí hace mucho daño. Y ese fue el paradigma que nos enseñaron a nosotros y todavía permea en nuestra mente. Le estás enseñando al niño que para tú obligar a alguien a cambiar de actitud, le tienes que golpear, aunque esa palmadita sea suave. Así que son muchas cosas que hay que cambiar en estas nuevas generaciones para ser seres humanos fuertes, pero no seres humanos que sientan resentimiento, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad hay mucho resentimiento por todo lo que nos tocó vivir. En la que la violencia es descartada como forma de manifestación y emancipación humana, o sea, educar para la paz. Pero eso es un proceso que no lo hicieron con nosotros, así que a nosotros nos toca revivir, repasar todos estos conceptos de cómo trabajamos con los niños
para no repetir errores, ¿verdad? Yo soy como bien afín a lo que es las escuelas Montessori, porque educan de una manera diferente. Es una lástima que no todas las escuelas sean Montessori, ¿verdad? Y mucha gente confunde Montessori como que los nenes hacen lo que les da la gana sin una disciplina. Y es lo contrario, ¿verdad? La violencia en la visión espírita será aceptada solo en el caso de necesidad extrema e inevitable en forma de legítima defensa. O sea, viene alguien a atacarte, ¿cuál es la reacción del ser humano? Defenderse, ¿verdad? O más aún, ven que a tu hijo, a tu nieto lo están atacando, yo me volvería loca, yo no podría decir no nunca voy a matar a nadie, pero en ese momento de desesperación podría llegar a ser otra cosa, ¿verdad? Por eso que dice en momentos extremos, ¿verdad? Pero en la vida diaria, la manera como tú hablas, ¿verdad? Que eso es parte de nuestra transformación moral, la manera como actúas. Mira a ver si alguna vez tú escuchaste a tu papá o a tu mamá que te pidió perdón por una acción que cometió incorrecta. ¿Verdad que eso no era de nuestra época? Porque el niño tenía que obedecer sí o sí, aunque el papá estuviera incorrecto, que la mamá estuviera incorrecto, y se cometieron un montón de injusticias. Nosotros como espíritas y como seres pensantes de esta nueva generación, tenemos que pedir perdón cuando sea necesario y así de esa manera tú educas a las nuevas generaciones a que sí es necesario pedir perdón, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos, no somos seres infalibles y la figura paternal no significa que lo sepa todo. Así que eso es parte de nuestra transformación. Segundo principio, reconocer la dignidad de todos los seres humanos independientemente de la raza, credo, orientación sexual, opinión, clase social, etcétera. Nosotros en el centro no somos antirreligiosos, somos arreligiosos. Eso significa que cualquier persona que venga de cualquier denominación puede entender los principios, ¿verdad? Que estamos discutiendo. Si tú miras en los decretos de los derechos humanos propuestos por la ONU, básicamente concuerdan con esto. Algo hermoso. La pregunta es, ¿cuándo se van a poner en práctica? Porque están en papel, pero ¿cómo lo ponemos en práctica todo esto? La reencarnación es un gran instrumento de concienciación, pues nos permite experimentar a lo largo del proceso histórico, en el tiempo y en el espacio, la realidad de otro. Y verdad que una de las cosas que se supone que aprendamos es ser empático. La vida te lo da, la vida te pone en situaciones, muchas de las veces, errores que cometimos en el pasado, ahora te toca pasar por esa misma experiencia hasta que tú logres ser empático con el otro. Y eso no es un proceso de que yo me siento a enseñarle. Yo me puedo enseñar, sentarme a enseñar a mi nieto a ser empático, pero eso no lo va a hacer empático, lo va a hacer empático la experiencia de vida que él pueda tener, ¿verdad? Tercer principio, promover una visión optimista sobre la vida, porque caemos en esta situación del diario vivir viendo cosas negativas y nos hundimos en ese negativismo. Hay siempre que ver esa visión positiva, a partir de la comprensión del ser humano como ser que trasciende la muerte biológica. Así que tampoco estamos allí para juzgar a nadie y tendemos a hacerlo, ¿verdad? Piense nada más en las noticias de esta semana. ¿Verdad que juzgamos? Si a mí me hubiesen dicho, tú vas a ser jurado de Tata Charbonnier, ya de antemano, ya yo lo hubiese declarado culpable y no debe ser así, ¿verdad? Así que porque ella está en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? El ser humano en la perspectiva espírita es un ser
para la vida y no para la muerte, como pretenden algunas filosofías pesimistas, nihilistas y contemporáneas. Nosotros se supone que veamos la muerte como un proceso, como una transformación. De hecho, tenemos parientes que están bien viejitos ya, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la actitud después de haber aprendido todo lo que se relaciona con la muerte? Es hablarle a ese ser que cree, todo el mundo le tiene miedo a la muerte, aunque lo haya estudiado, pues, ¿cómo nosotros estamos en una sintonía de ayudar a esos seres a que su transformación o su despedida sea algo natural, algo bonito, ¿verdad? Sin que tenga miedo de dejar cosas atrás? Pues eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Cuarto principio, realizar una educación para la libertad, pero también para la responsabilidad. Somos libres, tenemos nuestro libre albedrío, pero hay que enseñarle a las nuevas generaciones que todo lo que hacemos trae consecuencias y que somos responsables de nuestras acciones. Y que esto no comenzó el día que nació, comenzó siglos atrás, ¿verdad? Otras encarnaciones atrás. La educación según el espiritismo no es solo la educación del intelecto, o sea, no es sentarte a leer libros, ¿verdad? Tú te puedes leer los 5 libros de la codificación, todos los libros espíritas que existen, pero también hay que educar los sentimientos. ¿Cómo yo domo los sentimientos de rencor, de remordimiento, de culpa, de miedo? ¿Verdad? Que son emociones negativas. ¿Cómo yo, abuela o papá o mamá, modelo al otro a ser controlado? ¿Cómo yo controlo la ira frente a mis hijos, ¿verdad? Frente a mis nietos. Porque yo soy el modelaje para eso, ¿verdad? La educación espírita pretende el desarrollo de la autonomía del individuo. Yo, ser humano, soy responsable. Nadie me va a venir a salvar sino yo misma, ¿verdad? Para que éste pueda convivir armoniosamente en la sociedad. Una persona que es controversial, que es javiosa, que tiene mucha ira escondida, es porque o su infancia fue terrible o trae todas esas vivencias del pasado que también han sido terribles, ¿verdad? Con el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Pareciera como que estamos en un momento histórico donde todo el mundo quiere tener derechos, pero no asume sus responsabilidades. ¿Y quién ha sido responsable? ¿Verdad? Cuando tú ves a un ser humano que comete una atrocidad, yo siempre pienso, ¿y su mamá? ¿Y su papá? ¿Y su entorno familiar? ¿Cómo es que no quiero dar ningún ejemplo, pero digamos, este padrastro violó a la nena y se la mató? ¿Y dónde estaba la abuela? ¿Dónde estaban los abuelos? ¿Dónde estaban los familiares más cercanos que tampoco se percataron de esa situación? Porque se quiere vivir tan individual que se olvida de esas tareas importantes, ¿verdad? Ponle tú que la mamá esté enajenada, no vi nada, estaba en droga todo el tiempo tomando pastillas, pero ¿y el resto de los familiares que están a su alrededor? ¿Verdad? Porque las agencias gubernamentales aparentemente no están alerta para resolver estos tipos de problemas, ¿verdad? Así que cada miembro de la familia es responsable de lo que está ocurriendo allí. Quinto principio. Proponer al mundo un espiritualismo no dogmático, eso entiende, no dogmas, no el ritual. El Centro Espírita Renacimiento está todo el tiempo intentando de que esto se vea como algo libre pensador sin dogmas, ¿verdad? No hay rituales, solamente el control de la mente, el aprendizaje y la transformación moral que cada uno de nosotros es responsable, ¿verdad? Debe ser racional, siempre pensando, esto es posible, ¿verdad? Neutro en cuestiones religiosas, como le dije al principio, cualquier persona puede llegar aquí, ya sea budista, islámico, lo que sea,
y sentirse cómodo, porque es un aprendizaje universal. Que sea libre pensador, como tercera vía alternativa al espiritualismo dogmático y al cientifismo materialista. O sea, nosotros estamos en una posición neutra entre los conocimientos científicos y la espiritualidad razonada, ¿verdad? Así que uno aprende de todos lados, aprende a razonar y la intuición la va desarrollando para poder aceptar lo que es correcto, recordando que no tenemos todas las explicaciones habidas y por haber. El espiritualismo espírita ofrece horizontes inéditos que mucha gente nosotros mismos no conocemos cuáles son esos horizontes para el desarrollo del conocimiento, de la ética y de la espiritualidad. Así que estamos sumergidos como en un océano de mucho conocimiento en la que nos toca aprender día a día cosas que todavía nos faltan. Sexto principio. Cultivar la vida activa y no la contemplativa, como forma de resolución de los problemas individuales y sociales. Me explico. Hay filosofías espiritualistas que se pasan todo el tiempo en meditación, la mente, ¿verdad? Hay monjes en el mundo que están todo el tiempo en meditación. No que sea malo, pero muchos de ellos se han presentado allí y uno le pregunta, ¿cuántos he evolucionado en esa etapa? Y ellos miran que nada. O sea, no cometieron errores. Y tú metiendo la pata es que aprendes en ese roce social con las demás. Porque si tú estás metido en un convento, en un sitio donde se reúnen, meditando todo el tiempo, nadie te va a molestar si estás ahí quieto. Ahora, cuando te tiras a la calle, con el trajín de la gente, con el roce social, ahí es que explota tu verdadero yo. Y ahí es que viene la verdadera evolución, ¿verdad? En ese roce social. El espiritismo concibe al ser humano en el mundo, no apartado del mundo, en actitud de alienación y renuncia ante los problemas sociales. Y tú ves mucha gente que se aísla. No sé si leyeron la historia de esta persona que médico dijo, no puedo más, y se fue y se internó en un bosque allí. A los 10 años lo vinieron a encontrar, totalmente aislado de la sociedad, escapando, tal vez escapando de sí mismo, tal vez escapando de sus pensamientos, pero ese tipo de conducta no ayuda en nada a la evolución del ser humano. Jesús de Nazaret, para nosotros espiritistas, es un paradigma de acción en el mundo, pues no solo oraba, sino que por encima de todo actuaba. Y actuó de tal manera que molestó a los judíos ortodoxos de aquel entonces. Y si tú examinas la historia, claro que le molestó porque le quería tumbar el kiosco de lo que ellos estaban haciendo. Quería una transformación de eso que estaba haciendo. Él era un rebelde para su época y hubo gente que no le gustó, ¿verdad? Así que puso una semilla de amor que mucha gente no lo entendió, ¿verdad? Así que Jesús para nosotros es un ser humano que vino con un mensaje especial, pero mucha gente no lo entendió. Jesús nos legó un código universal de ética trascendente. Sembró en la historia de la humanidad un sublime mensaje de amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? De fraternidad, de justicia, de paz, de igualdad y solidaridad. Y es curioso, porque ¿dónde es que ahora mismo, o hace siglos, existe el conflicto? Que yo siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Cómo en un sitio sagrado, entre comillas, que conviven tres grandes religiones, que es la judía, la musulmana y el cristianismo, cómo es que se matan literalmente por un canto de tierra? Es ilógico, ¿verdad? Entonces, te olvidaste de esto, de ese mensaje. Ah, no, pero yo vengo y lo pongo como un Dios para que le recen y sigo manipulando toda esa historia bonita que se convierte en otra cosa diferente.
Jesús estará siempre en el espiritismo como hombre de amor inmenso y noble corazón. No dice Dios, ¿verdad? Como pensador racionalista y espiritualista, firme y sereno, que mostró ser consecuente hasta lo último en sus principios como apóstol del bien y de la verdad. Y eso es algo que escribió John Aispurúa. Lo de sereno habría que mirar porque la figura de Jesús no es sereno, combatió, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué pasó allí? Una vez yo me hice, alguien preguntó, si pudieras regresar en el tiempo, a qué época te gustaría? Pues a mí personalmente me gustaría la época de Jesús para ver quién realmente fue Jesús y verlo no con el misticismo que trae la religión, sino como el ser humano que luchó en aquella época. ¿Jesús qué? ¿Cedo? ¿Qué es eso? Ok. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, eh, el canal se llama Angel. Lo están presentando, ya puse, creo que subieron los tres seasons en Netflix, que es de Jesús y los apóstoles. Personalmente me gusta mucho, a pesar de que tiene ese corte religioso, porque te presenta a un Jesús normal, común y corriente, ¿verdad? Y la interacción que hay con los apóstoles, que también eran gente común y corriente, que hasta se peleaban entre ellos, que tenían inseguridades, y que muestra a un Jesús, un ser humano que recibía normal. Por eso a mí me gusta esa serie, ¿verdad? Yo los invito a buscar, ahora mismo se me escapa del nombre de la serie, The Chosen, El Elegido. Y entonces es como la interacción con todos ellos, que según Flavio nos cuenta, se supone que ellos también eran medios, ¿verdad? ¿Cómo enfrentas a todo esto para dar un mensaje, ¿verdad? Inspirado, era medium, recibía toda esa intuición, ¿verdad? Así que, pero lo importante es el mensaje, no la figura, ¿verdad? Séptimo principio. En términos filosóficos, el espiritismo puede contribuir con la idea de evolución en base ontológica, o sea, con fundamento en la estructura del ser. Seres humanos que hemos pasado por diferentes etapas desde el ser humano primitivo hasta que hemos llegado hasta hoy día. Y tú dices, pero en el planeta Tierra hay muchos niveles de evolución, claro. Hay incluso una islita, si mal no me equivoco, en el Pacífico de gente que uno llamaría salvajes, porque no hay nadie que ha podido entrar allí porque los matan y se los comen vivos. Pues eso está en un nivel evolutivo. Lo mismo que la gente que todavía vive en las selvas, en sitios, ¿verdad? Como en África, están en su nivel evolutivo. Por eso no los vamos a menospreciar y no vamos a decir que están atrasados. No, al contrario, están en ese proceso de aprendizaje. Muchos de esos grupos respetan más la naturaleza que el ser humano moderno, ¿verdad? Según la doctrina kardecista, los dos elementos del universo, que es el espíritu y la materia, están en perpetua transformación, siendo de la responsabilidad del ser humano el desarrollo de su evolución consciente. Y ahí contrasta con diferentes grupos cristianos en la que dice, te tienes que entregar para ser salvado. Yo no he escuchado, a lo mejor ustedes sí, a ninguno que diga, ven, vamos a conocer la enseñanza de Jesús para que tú aprendas a transformarte tú. Yo nunca he escuchado eso, no sé ustedes. Es con la idea de que entrégate, que Dios te va a transformar y eres tú quien te tienes que transformar. O peor aún, no sé si es un meme, ¿verdad? Que dice que a través del diezmo vas a alcanzar el cielo.
¿Habrá ministros que digan eso? ¿Habrá pastores que digan eso? Pues lamentablemente parece que sí, ¿verdad? Noveno principio. El espiritismo nos recomienda valorar al ser en relación al tener. Tú eres. ¿Qué importa los títulos de nobleza? ¿Qué importa cuánto dinero tenga? ¿Verdad? Eso no es lo importante. Lo importante, como la reflexión al principio, ¿dónde naciste? En un residencial público. ¿Cómo fue tu inicio de una violación? ¿Cómo fue tu vida en el transcurso del tiempo? ¿Lograste alcanzar el objetivo de tu nacimiento? ¿Verdad? Y cómo los que están alrededor contribuyen a que tú logres esa evolución importante. Distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Y rechazar el consumismo materialista y capitalista que estamos, o sea, esta es la época en la que uno se da cuenta de cuánto consumerismo materialista existe. Y hay que luchar contra eso, porque es que la fuerza externa de la sociedad impulsa eso. Pues cómo tú luchas y te vas por otro camino y demuestras qué es lo más importante, ¿verdad? El espiritismo promulga una sociedad en la que todos tengan acceso a los bienes fundamentales de la vida. Y uno se pregunta, ¿todo el mundo tiene el acceso a esa oportunidad como la educación gratuita, de calidad, a los servicios de salud de calidad? ¿Verdad que estamos en esa crisis? Sin embargo, surgen otros personajes en el país que atiende una situación en la salud, digamos, hay escasez de médicos, pero yo admiro mucho lo que es el yerberito, que es el señor José Torres, que hace estos preparados de plantas, no como algo improvisado, sino que él estudió ese tipo de cosas y ayuda a las personas en sus condiciones de salud. Obviamente tienen las personas que haber una transformación en su vida. La plantita por sí solo no ayuda 100%. Tiene que haber una transformación en su estilo de vida, ¿verdad? Así que esos bienes fundamentales, piensa en Puerto Rico. Todos los puertorriqueños tenemos acceso a esos. Obviamente no está, ¿verdad? Donde no haya miseria ni exclusión social de cualquier naturaleza. Así que nada más con ese punto, ya tú sabes cuánto tiempo falta por la evolución del país y del mundo entero, ¿verdad? Que podemos compararnos con otros sitios, digamos, estamos peor que Gaza, seguramente que sí, estamos mejor que Gaza y aquella gente está peor. Así que hay lugares y hay lugares del planeta. Décimo principio. La doctrina espiritista nos recomienda desarrollar sentimientos de empatía y solidaridad por los que sufren. Y la vida se encarga, te va a mostrar diferentes situaciones a ver cómo tú reaccionas y te pone en el lugar de otro para que tú desarrolles estas dos cosas importantes. Nos recomienda una actuación afectiva en el sentido de disminuir los sufrimientos que encontramos en el camino. Disminuir. Y uno se pregunta, ¿ese sufrimiento que está pasando ese ser humano es algo de su aprendizaje? ¿Cómo yo lo puedo ayudar? Si es efectiva la ayuda, tú vas a ver que él se pone de pie y sigue adelante, ¿verdad? Si es algo que necesita, tú vas a ver que va a permanecer mucho tiempo en la misma situación y no está en nuestras manos resolver ese problema. El espiritismo nos enseña que realizar el bien es un deber de cada uno para con la sociedad y no solo una mera facultad. Pero tampoco nos podemos poner a decir, yo voy a hacer el bien porque voy a conquistar el mundo espiritual más alto, ¿verdad? No es hacer el bien por hacer el bien, ¿verdad? Es necesario que nos libremos de las ideas de culpa y castigo.
Reconocer que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Yo creo que de todas estas experiencias de los espíritus encarnados y desencarnados que están envueltos en una situación de sufrimiento, la que más afecta es la culpa, el remordimiento. Entonces, la pregunta que hace tiempo yo me hago es, ¿cómo traemos esos remordimientos a mi conciencia para perdonarme y pedir perdón sin ese sentimiento de culpa y castigo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Conscientemente, porque sabemos que hemos metido la pata y hemos hecho daño hasta más no poder, ¿verdad? Por ignorancia. No debemos compararnos con nadie. Tenemos nuestra propia individualidad, somos únicos. Y eso también hay que educarlo a los niños, ¿verdad? Que sepan que son únicos, que no te tienes que estar comparando con nadie. Hemos de confiar en la existencia en un sentido profundo de una directriz superior hacia la realidad. Mira a ver si todos los días tú te levantas con la certeza de que estás acompañado por espíritus de bien, que en el momento de la flaqueza tú te detienes, respiras profundo y te sintonizas con estos seres que están allí para ayudar, pero están esperando que tú seas el que da el primer paso. ¿Cuántas veces lo hacemos? O caemos en un hoyo profundo de tristeza y de nostalgia. Eso hay que practicarlo todos los días, ¿verdad? Hoy somos el producto de lo que hicimos ayer y el ayer tú no lo puedes cambiar, eso está allí. Y mañana seremos el producto de lo que hagamos hoy y eso sí, tú lo puedes trabajar. El ayer es ayer. Todos tus miedos, todas tus frustraciones, todas tus culpas, remordimientos es del ayer. ¿Cómo hoy día yo transformo todo eso en algo positivo? Ah, me va a tomar mucho tiempo, sacrificio. Bueno, ahí es que radica el aprendizaje, ¿verdad? Somos en esencia, y esto lo tiene que tener ahí grabado en todo su periespíritu, espíritus inmortales en este universo complejo y misterioso. ¿Qué es lo que muere? La materia física. El espíritu sigue muy vivo. ¿Qué condiciones? Va a depender de lo que cargues en tu mente, ¿verdad? Debemos renunciar a nuestras pretensiones de seguridad absoluta. Nadie es infalible. Todo el mundo tiene su talón de Aquiles. Y por ahí es que los obsesores nos atacan. Nuestra jornada en la tierra es una verdadera aventura existencial. Y fíjate cómo lo bonito que lo dice. No dice nuestra existencia en la tierra es un sufrimiento existencial. No, no, es una aventura que nos vamos a topar con días terribles, pero también días bonitos. Y dentro de cada situación negativa siempre hay algo que aprender y agradecer. ¿Tú crees que cuando yo me caí, yo primero yo pensé, esto no fue nada, nada. Cuando vi la placa, una fractura, Miguel decía, la cara que tenía vale 1 millón. Yo entré por la puerta y dije, no, tienes fractura, pero tú te vas a sanar. Es más, no va a ser un mes, como dice Miguel, sino va a ser 3 semanas y voy a estar bien. Porque de verdad venía bien ofuscada, ¿verdad? Y sí, esto me ayudó a ver quién me ayuda, quién está allí presente, ¿verdad? Así que tuve que tener humildad porque mandona sí soy, ¿verdad? Y como yo no quería ser esclavista, como cogerlo con calma, ¿verdad? Cada cual en su nivel de trabajo, ¿verdad? Y cómo dejarme ayudar, ¿verdad? Eso parte bien importante. Y saber que aquí el mundo espiritual sí me ayudó en la paseterapia y otras personas me ayudaron, pero yo también tuve que poner de mí, ¿verdad? No es como que ellos me ayudan y yo no voy a hacer nada, sí, ¿verdad? A las 2 semanas y media yo digo, Miguel, por favor, llévame a la playa y aquel con aquella cara, llévame al sitio más cerquita de la orilla. Como la mente es poderosa cuando yo me metí en ese mar, que para mí es sanador, automáticamente aquello cambió también. Porque yo sé que tengo que hacer ejercicios con ese pie, no me puedo quedar tirada ahí en un sillón reclinable porque eso es terrible. Así que hay la ayuda espiritual, la ayuda de los seres alrededor, pero también uno mismo, que es bien importante.
10. La reencarnación y el tiempo son los instrumentos de nuestro perfeccionamiento intelecto moral. Y no se refiere al conocimiento del día a día, sino es qué conquistas yo tengo con relación a las virtudes que voy alcanzando, ¿verdad? Y cuando dice el tiempo es el tiempo. Pueden tomar largos, cientos de años, ¿verdad? Es necesario distinguir entre las victorias reales y las aparentes. Las aparentes son las cosas materiales. Muchas veces sentimos envidia por aquel que tiene tremenda casa, que vale $1.000.000, que tiene un Ferrari, que tiene este. Y realmente eso no es lo que es real. Lo que es real son las virtudes alcanzadas. No todos los que aparentan éxito lo han conseguido realmente según las leyes superiores que rigen la vida. Así que lo aparente no sirve, es lo real, ¿verdad? Cuando tú conoces gente real que ha luchado por conseguir unas cosas y al final lo consigue, ¿verdad? Por su propio esfuerzo. No es preciso buscar insistentemente las causas del dolor en las vidas anteriores. Y muchos de nosotros hemos caído en eso. O sea, ¿por qué sufro de esa manera? No, y a veces no es necesario. Es suficiente saber que ese sufrimiento es provocado por algo que ocurrió. El dolor es inherente al fenómeno de la vida y duele más cuando tú no lo aceptas. Cuando vas luchando contra la vida. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo tú estás? Pues aquí luchando. No, aquí viviendo, aquí aprendiendo, no luchando, porque luchando parece como que estás en contra de la corriente y ahí vas peleando con tiburones y pirañas y cuanta cosa te encuentras en el camino. No, aquí viviendo, aprendiendo. La reencarnación es una flecha que nos lanza hacia el futuro y no un ancla que nos sujete al pasado. Así que hay que aprovechar cada encarnación. Mucha gente a veces entra en una depresión terrible y lo primero que piensa es en quitarse la vida. No, ahí estás tú con esa palabra de aliento para evitar que eso ocurra, ¿verdad? Así que eso es importante. Igual que al principio en lo que viste, fíjate que el Señor fue donde ella y le dio aliento. La mamá quería que abortara y él dijo no, van a ser y van a ser bien, ¿verdad? Y le pone una mente positiva de ponle del nombre Jesús. Y ella dice para que salga bueno. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque encontró un extraño en la vida que le dio aliento a seguir, ¿verdad? Dime, préndelo. Buenos días. Es con relación a lo del no. No es preciso buscar intensamente las causas del dolor en la vida, sino es preciso Bueno, en el positivo. en positivo también, pero muchos de nosotros, porque a mí me ha pasado, es que, ok, como aceptamos la reencarnación, lo primero que viene a nuestra mente es qué yo hice en el pasado. Y no necesariamente es qué yo hice en el pasado, es qué estoy haciendo en mi presente. A lo mejor estoy repitiendo patrones negativos, ¿verdad? Como hay gente que dice, esta mala suerte que yo tengo, ¿verdad? ¿Quién me hizo un hechizo? No, ¿qué estás haciendo tú para repetir todo eso? ¿Realmente ese evento viene de algo del pasado? ¿O es algo del presente? ¿Ves? Por eso dice, no es preciso buscar del pasado. Si te presentan tu pasado, es porque realmente lo necesitas para salir de ese loop, esa situación constante que nos caemos en ese pensamiento, pero no necesariamente. Así que dice, no es preciso buscar insistentemente las causas del pasado. Puede que lo necesite. Por ejemplo, hay una terapia que se llama terapia de vidas pasadas y eso se da cuando la persona no logra salir de su tristeza, de su depresión, de su situación. Ahí es pertinente, pero no todo proviene del pasado, ¿no?
Para nuestra salud emocional es conveniente que establezcamos una sintonía mental con los mensajes positivos, separándonos en la medida de lo posible de lo que son los negativos. Y ese machaca que machaca lo hemos visto en muchas de las clases. De momento tú puedes tener un susto, un pensamiento negativo, pero que eso sea fracción de segundo y eso se practica. ¿Cómo yo transformo ese pensamiento en una irradiación mental, en una idioplastía mental, para que no sea lo negativo lo que se acerque? Y eso hay que practicarlo todo el tiempo, todo el tiempo. El que es diferente no es necesariamente nuestro enemigo. Puede ser alguien que nos ofrece otra manera de percibir la vida. Y eso lo dijo también en la clase del domingo pasado, ¿verdad? Que a veces nuestros enemigos, ¿no? Es aquel que se cruzó en el camino para mostrarnos y probar que de verdad aprendimos algo. El problema es cuando esa persona es tu marido o tu esposa o tu novio, que está ahí, ¿verdad? Y uno piensa que ese es él, ese es que él, ¿no? Está ahí para percibir la vida de otra manera, ¿verdad? La solidaridad es reconocernos en la persona del otro. La indiferencia al sufrimiento ajeno es propio de las almas aún egocéntricas, ¿verdad? Mucha gente dice, se lo buscó. Eso le pasa por vestirse así, ¿verdad? O por hacer esto. Pues, no, hay que ser empático, ¿verdad? Porque está en ese proceso de sufrimiento. La familia y las amistades son los pequeños grupos donde ejercitamos el amor que algún día tendremos a la humanidad. Y mucha gente piensa en cómo transformamos la humanidad y ven grandes proyectos para ayudar a gente de otro país. Y cuando la tarea principal es el hogar, ¿verdad? Así que ahí están todos los recursos para que tú puedas probar de verdad que has evolucionado. Como fruto de nuestra ignorancia, más que de pecados, habría que hablar de errores que deberían ser rectificados en el futuro. Y eso es algo diferente que nosotros tenemos con la mayoría de las religiones que hablan de los pecados. Y se pide que se limpien los pecados. Y se pide al Cordero de Dios que quite los pecados del mundo, ¿no? Es en el transitar de la vida. O sea, si tú como persona ves que los problemas comenzaron desde que naciste hasta ahora, pierdes la perspectiva de que es una larga vida en la que hemos cometido injusticias, errores, hemos dañado a mucha gente, pero lo hicimos por ignorancia, por no saber, porque si supiéramos que esta existencia depende de lo que hicimos en el pasado, obviamente no lo hubiésemos hecho, ¿verdad? Quiere decir que no hablamos de pecados, sino de cosas que debemos rectificar. Y la pregunta es cómo lo hacemos. ¿Nos empezamos a dar latigazos, empezamos a sufrir o ayudamos entonces al prójimo para poder rectificar, ¿verdad? Resarcir toda esa situación? La voluntad es el gran instrumento para la transformación de nosotros mismos y del mundo. Así que cuando tú ves una persona que está pasando por un momento difícil y lo que se requiere es que salga de ahí, que uno se pregunta, pero ¿por qué no sale de ahí? ¿Por qué sigue dejándose maltratar? ¿Por qué? La pregunta, ¿tendrá que desarrollar su fuerza de voluntad? ¿Será eso lo que le falta? A mucha gente le falta eso, ¿verdad? Desarrollar esa fuerza de voluntad. Y entre grupos, ¿verdad? Puede ser entre mujeres o entre hombres o entre niños. Siempre va a haber un líder que ayuda a otro a desarrollar esa fuerza de voluntad. Pero siempre va a depender de la persona, ¿verdad? Así que no, yo no sé los hombres, pero entre mujeres nosotras podemos convertirnos en nuestras peores enemigas. Y tú ves que las mujeres critican a la otra y no la ayudan. En los hombres no sé, ¿verdad?
Aunque ustedes la mayoría de ellos desahogan sus penas en un bar y ahí liberan, ¿verdad? Es que yo tengo un amigo que estudió con nosotros que trabajaba en un bar y él nos cuenta historias de allá ustedes, las mujeres chismosean en el beauty y nosotros chismoseamos en el bar y se ayudan unos a otros, ¿verdad? Pues, ¿cómo es que podemos desarrollar o ayudar a otro a desarrollar la fuerza de voluntad? Obviamente no haciéndole el trabajo. Tú modelas y le das las herramientas para que salga de ese estado, ¿no? En el plano extrafísico, que es el mundo espiritual, tenemos amigos que desean nuestro bien y que influyen en nuestra vida a través de la intuición, siempre y cuando nos coloquemos en sintonía mental con ellas. Y ellos están ahí esperando a que nosotros nos sintonicemos, a que tengamos un momento de tranquilidad y de paz para que las ideas surjan. Están ahí. Saber y amar son los objetivos fundamentales de las existencias sucesivas. Y eso se dice fácil, pero no lo es. Porque imagínate un mundo donde Israel comience a amar los palestinos. ¿Cuántas experiencias de vida le debe tomar? O al revés, que los palestinos empiecen a amar. O que jamás empiece a amar a, ¿cómo se llama el líder israelita? El líder. ¿Verdad que va a tomar bastante tiempo en que esa situación surja, en que comiencen a amarse, ¿verdad? La felicidad es el destino final de la evolución. Aunque decimos siempre la felicidad es un estado relativo, pero cuando la persona ha evolucionado lo suficiente para saber qué es lo superfluo y qué es lo verdadero, alcanza ese punto. Por eso es que uno de los mundos en que habitan los espíritus es los mundos felices. Es decir, que están compuestos por espíritus que han pasado la salsa y el guayacán, pero han alcanzado un nivel evolutivo a fuerza de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, existe una felicidad posible ya en este mundo, en este planeta de expiación y prueba. Y podemos tener momentos de felicidad, pero todavía tenemos que seguir trabajando en eso que nos corroe el alma. Y eso corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese proceso de sanación. Antonio llegó, Flor, expone en su escrito Enfrentando los retos actuales, dice, cuando se comprenden las leyes de evolución, y la pregunta, ¿comprendemos esas leyes de evolución o todavía estamos en pañales? ¿Verdad? Y de la reencarnación, logramos aceptar que vida tras vida venimos a progresar y en esas escuelas de aprendizaje por la que pasamos todos. Necesitamos aprender aquello que nos falta a fin de ir creciendo en capacidades volitivas, morales, intelectuales y sociales. ¿Cuánto de ese aprendizaje nos falta? Pues cada uno evalúa. Yo entiendo que a mí me falta bastante, ¿verdad? En los momentos de confusión, crisis, desesperación y angustia, lo más eficaz, lo mejor es afrontarlos con calma y serenidad, adoptando la actitud de la lucha del esfuerzo por superar las adversidades. No es la actitud de que si Dios quiere, no, no, no. Dios siempre, como Flavio dice, Dios siempre quiere. Ahora, ¿qué actitud yo asumo? Me siento, pienso, razono, dialogo con el otro, resuelvo los conflictos dialogando, porque cada cual está en su posición según su perspectiva, ¿verdad? Es un reto en esos momentos principalmente de confusión. Y yo no sé si ustedes saben que en Puerto Rico existen los mediadores de conflicto. Eso está, pero es la persona quien lo tiene que pedir. Es más, yo no sé si los jueces todos saben que existen mediadores de conflicto. Hay un problema con colindancia o con la casa, como pasó, ¿verdad? Que ese caso se siguió retrasando y retrasando, y ya cuando la persona estaba por el techo, sacó el alma y mató a dos en el tribunal.
¿Y qué pasó con los mediadores de conflicto allí? ¿Dónde están? ¿Qué pasó que no se usaron? Porque son problemas de familia, ¿verdad? Y eso avanza más que los mismos casos judiciales, ¿verdad? Sigue explicando Antonio Lledó. Dice, no podemos rendirnos porque si nos abandonamos, no solo no superamos el problema, sino que este aumenta y se traslada a los que tenemos alrededor. Y eso pasa cuando la persona se abandona al alcoholismo y a las drogas, incluyendo drogas legales. Ojo, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, yo me tomo esta pastilla para los nervios y es una droga que ya después la persona no puede salir del problema, ¿no? Es nuestro deber ayudar a los demás a que lo hagan, a que movilicen sus recursos para avanzar y reconocer que no estamos solos, que las desgracias no obedecen a ningún capricho divino. Son experiencias que nos sirven para aprender, ¿verdad? Vuelvo y repito, el lugar más difícil es la misma familia, ¿verdad? Hay un hermano con el cual yo no brego a distancia y cuidado, ¿verdad? Porque me desarmoniza completamente. Pero está ahí, al menos en esta existencia no nos matamos, al menos, ¿verdad? Dice, antes al contrario, que la justicia divina es perfecta y que todo lo que acontece tiene un porqué y un para qué, aunque en este momento no seamos capaces de comprenderlo. Y muchas de las veces cuando desencarnas te presentan la trayectoria y ahí tú puedes entender por qué y para qué te tocó vivir esas experiencias. Muchos de los espíritus que nosotros atendemos que están estancados por siglos, lo que se le muestra en ese esclarecimiento es por qué y para qué te tocó vivir esa experiencia. Y a muchos de ellos aceptan la ayuda y deciden continuar. Y finalmente, hemos de trabajar duro, es la ley del trabajo, duro, con disciplina y perseverancia. En el año nuevo, mirar hacia atrás en todos los recuerdos cálidos. Enumera todas las cosas bonitas que te ocurrieron. Sentirse orgullosos de nuestros logros porque siempre hemos aprendido, ¿verdad? Y tomar una lección de nuestros errores anteriores. No es quedarse en el hoyo, ¿verdad? Tropezaste, no es enamorarte de la piedra, sino la sacas y sigues adelante porque de los errores es que realmente uno aprende. Y nadie aquí es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, pero estamos en ese proceso de aprendizaje y de ayudarnos unos a los otros. Ahí es que tiene el detalle. Así que, feliz 2024, sin petardos y sin ruidos, ¿verdad? Así que hasta aquí la clase. Si quieren comentar algo, si quieren añadir algo. Ajá. Quería decir que hablaste ahorita de la felicidad Ajá. y que se lucha en la vida y se aprecia esa oportunidad de poder superar los errores que uno confronta en la vida, como cuando te caíste y tuviste la lesión en el pie, que dijiste que tenías que superar eso, no que tenías que sufrir eso. Exacto, ¿Ves? ¿no? Definitivo. Es como se adopta el impulso y la voluntad para corregir, pero que el propósito de la vida es la felicidad, y yo me parece que no, porque yo no puedo ser feliz en un mundo de felicidad sabiendo que tengo tantos y tantos compañeros que van por un camino que constantemente confrontan situaciones adversas que le hacen sentir mal. Por lo tanto, no, no es hablar de felicidad, sino entender que cuando uno comprende el mejor de todos y lucha por mejorarse así y mejorar el entorno, ahí es donde está la felicidad. O sea, que es un estado relativo. Es un estado. No es una meta al final, sino luego de haber conquistado unas virtudes, entonces que tú te sientes realizado.
pero es un estado relativo Y realmente. entonces puedes disfrutar de esa comprensión, que Exactamente. sería el estado de felicidad. Exacto. Feliz 2024, es decir, que no confrontes problemas. No, ahí es que va a haber más problemas, más situaciones y cómo tú los Que las enfrentas. comprendas ¿Cómo y lo las enfrentas? afrontes positivamente. Con coraje, con rabia. Es año de elecciones, así que va a haber mucha gente disgustada y peleando entre sí. ¿Cómo tú afrontas esa situación? Y al final aceptas que gane el que gane. Vamos a suponer que le tocaba. Vamos. Estamos en esas, ¿verdad? Ajá. No, ¿verdad? Eso es lo que esperas, exacto. Porque el final de año yo lo veo como cierras este capítulo, vamos a empezar otro, con actitud positiva. Que venga lo que venga, con actitud positiva. Ahí es que está el detalle. La... Feliz 24 Félix. Bien, ¿algo más que quieran comentar? Bueno, pues nos vemos el próximo domingo, víspera de Año Nuevo, así que se ponen bonitos, ¿verdad? Para que cuando uno se viste bonito, como que la mente ayuda, ¿verdad? No, si estás andrajoso, como que bonito, con actitud positiva, ¿verdad? Así que nos vemos el próximo domingo. Laude, cierra la clase. Claro, vestirse bonito. Sí, pues agradecemos a todos los que están aquí y los que no han podido venir, porque es un día de mucho compromiso y mucha interrelación. Y a veces, pues aunque quisiéramos estar aquí, pues tenemos obligaciones con nuestra familia que no nos dejan. Pero de todas maneras, esta conferencia entra en un estado de pensamiento sereno, ¿verdad? Y Ruth mencionó, ¿verdad? Si Jesús era sereno, sereno en el sentido de no usar un arma y atacar, sino en el sentido de observar, comprender, entender cómo somos y entonces ahí sembrar ese pensamiento para que eso genere un cambio. Así que es violento en el sentido que la consecuencia es la transformación, pero no es violento en el sentido de que no se usa la fuerza inmediata para provocar esa transformación. Así que gracias a todos, gracias a los espíritus que nos han acompañado, a aquellos que vienen constantemente a recibir de nosotros pensamientos positivos, acciones positivas y una información que le llegue a su entendimiento, que los modere y los cambie, los transforme. Así que a los espíritus maestros que siempre están atentos a nuestras acciones y nos guían para que sigamos con el mismo propósito y obtengamos entonces como resultado que tanto nosotros podamos transformarnos como aquellos que están a nuestro alrededor. Seguimos así, entramos en un nuevo año, como dijo Ruth, un año eleccionario, lo que quiere decir que tenemos que estar atentos porque nos van a tratar de convencer de que la idea que tienen de lo que es bueno es la que tenemos que seguir. Y eso tiene muchas comillas, o sea, que es bueno en el sentido de la visión que se tiene de la vida, debe ir acompañado de todo lo que las leyes morales del espiritismo nos dice con respecto a la empatía, al amor, a la comprensión, a la aceptación de esa enorme diferencia que hay entre los seres humanos. Y cuando están cerca de nosotros, como un vecino, ¿verdad? O como la convivencia palestina israelí. O sea, ¿cómo podemos sentirnos bien y cómo podemos aceptar esas enormes diferencias que llegan a nosotros en nuestra convivencia? Pues ahí es donde está el gran aprendizaje de la vida, es donde hacia eso tenemos que caminar. Así que buenos días, como siempre, pues, antes de irse, yo traje dos